encontramos con Vanessa Narváez. Ella es licenciada en nutrición y viene a hablarnos justamente del azúcar. ¿Qué onda con esto? ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Lo que encontramos en la fruta es suficiente? Vanessa Narváez, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, mi Grace, muy bien, muchísimas gracias. Con mucho gusto de estar por aquí con ustedes. Qué gusto que nos estés aquí platicando acerca de este tema que, bueno, algunas veces lo consideramos incluso adicción. Cuéntanos. Efectivamente, fíjate que incluso la parte como de azúcares añadidos, tener azúcares añadidos es lo que nos causa justamente adicción. Y es que sabemos que ya los azúcares están contenidos en diversos alimentos, ¿sí? ¿En cuáles alimentos? Por ejemplo, frutas, algunas verduras por supuesto tienen en mayor o en menor contenido, los lácteos, ¿sí? Especialmente leche, yogurt, etcétera. Y bueno, sabemos que también harinas, panes, etcétera, se hacen muchísimo con azúcares. Sin embargo, ya están contenidas en los alimentos y tal vez ya no es necesario meterlas extra como azúcares añadidos. He ahí el problema, que la industria alimentaria, la parte gastronómica, nos ha hecho como de cierta forma adictos al azúcar, porque claro que el potencial dulce es totalmente atractivo y además, parte muy importante, es que segregamos una hormona que se llama dopamina. Y la dopamina, sabemos, o sea, literalmente a veces nos decimos me quiero dopar, ¿no? O sea, esa parte de quiero estar como tranquilo, quiero estar como en paz, etcétera. Esa es la parte adictiva, el segregar tanta dopamina. Entonces, claro, entre más azúcar consumas, pues obviamente más altos los niveles de dopamina y te dan como esta especie de relax. Exacto. Por un lado eso, y por otra parte también a nivel psicológico, obviamente lo primero que probamos se habla de que es la leche. La leche materna tiene un potencial dulce también, que al estar cerca del seno materno, pues al final de cuentas escuchas el corazón de la madre, empiezas a sentirte como más tranquilo porque te da seguridad, confort, etcétera. Y buscamos también a nivel emocional la parte de azúcar para poder tranquilizarnos. Ahora sabemos que también es porque segregamos esa dopamina. Entonces, claro que es adictiva, Grace. Ok, querida, ¿los azúcares también naturales son mejores que los azúcares que utilizamos en otros alimentos, otros productos? Claro, porque como te decía, no son necesarios, Grace. O sea, adicionar azúcar es como un extra que lo hicieron a nivel gastronómico. Y esto quiere decir que, pues, para potencializar como la parte del sabor en ciertos alimentos, están metiendo azúcar extra. Realmente nosotros de bebés probamos los alimentos tal cual, por su naturaleza, en las cantidades de azúcar que lo requieren. Entonces, no es necesaria el extra. El extra es solamente para potencializar el sabor. Claro que estamos súper acostumbrados y pues bueno, ahí sí es importante consumir la menor cantidad de azúcar añadida posible para que no tengamos como esa parte de la necesidad de azúcar extra. Mucho también se cree que consumir azúcar es igual a diabetes o a lo mejor hiperactividad con los pequeños. ¿Esto es cierto? Claro que sí, porque al final de cuentas, primero hablemos de los pequeños. Sí es cierto que te da energía y energía rápida. Y bueno, los niños, bueno, en ese momento también tienen un despertar por descubrir cosas que claro que entre más azúcar les demos, y ustedes lo saben, las mamás lo saben, que no tienen que darle cierta cantidad de azúcar a determinada hora del día porque el niño se te acelera. Entonces, claro que sí, o sea, a todos nosotros nos da un bombazo de energía y así como sube, viene una bajada rapidísimo y entonces por ahí ya de adultos detectamos la parte de que si consumo algo de azúcar, entonces me va a elevar muy rápido la glucosa en sangre y en automático me va a dar hambre rápido y entonces voy a necesitar más azúcar o más energía. En el caso de la diabetes, fíjate que también es totalmente cierto. Y la diabetes no se da de la noche a la mañana. O sea, la diabetes tiene un tiempo de evolución bastante largo. Se dice más o menos de 5 a 7 años de evolución. Esto quiere decir que cuando nosotros consumimos exceso, porque el problema son los excesos, o sea, no quiere decir que nunca jamás de los alimentos de forma natural obtengamos carbohidratos, etcétera. No estamos peleados con los carbohidratos. Los carbohidratos son necesarios, pero en su justa medida. El exceso entonces va a hacer que, como bien dije, sube la glucosa en sangre, al rato viene una picada y esos picos de glucosa que estamos haciendo a lo largo del día disparan algo que se llama insulina. Esa insulina es una hormona que la producimos a nivel páncreas y entonces pues al final de cuentas se va haciendo como muy largo este desgaste entre picos de glucosa e insulina y entonces puede llevarnos, por supuesto, a una resistencia a la insulina que ya no actúe de forma correcta y que después pueda convertirse en diabetes, que es nuestro principal problema en México. Así es. Y ya para finalizar, ¿cuánto azúcar entonces es lo recomendable para consumir?
¿Cuánta azúcar es lo recomendable para consumir? Yo creo que la verdad es que depende mucho. Ojalá lo podamos consumir de alimentos naturales, como bien lo dije. Se hace una recomendación de 2, 3 frutas al día, ¿sí? A lo mejor una porción de lácteo para aquellos que consumen lácteos, porque acuérdense que los lácteos también tienen azúcar, pero más o menos el consumo va de 25 a 50 gramos. Se dice que 25 es para mujeres, gramos de azúcar al día, y de hombres puede llegar a un 40, 45 gramos de azúcar, hasta 50 tal vez. Pero como bien les decía, podría convertirse en 2 porciones de fruta, ahí tenemos 30 gramos, y en una porción a lo mejor de leche o yogurt, ahí tenemos 12 gramos. Entonces con eso ya es más que suficiente. Sin embargo, mucha gente consume de refrescos, de jugos, y por ahí se van, bueno, no les quiero decir que como a 10 cucharaditas de azúcar por 240 mililitros. Sobrepasa, por supuesto, la recomendación diaria. Entonces mucho cuidado con ese exceso. Muy bien, Vane Narváez, muchísimas gracias por este tema.